No existen palabras capaces de describir el dolor que se siente al enterrar a un hijo. Es una herida que no ciega, una ausencia que se transforma en un eco constante, un vacío que se instala en el pecho y no se va. A veces, todavía me despierto de madrugada, creyendo escuchar sus pasos corriendo por el pasillo. Pero lo único que hay es silencio. Un silencio que duele. Mi hijo se llamaba Mateo. Tenía 9 años. Era ese tipo de niño que parece haber llegado al mundo con una luz distinta. Tenía una mirada que desarmaba, como si pudiera ver más allá de lo que los adultos alcanzamos a comprender. Me decía cosas que yo no sabía cómo responder. Una vez me susurró: «Mamá, los ángeles existen. Yo los veo cuando tú crees que estoy dormido». Yo sonreía, pensando que eran imaginaciones de niño. Hoy, ya no estoy tan segura. Mateo era alegre, sensible, profundamente amoroso. Le gustaba mirar las estrellas y hacer preguntas sobre el universo, sobre Dios, sobre la muerte. Preguntas que, en el fondo, parecían venir de una memoria antigua, como si su alma recordara algo que la mía había olvidado. A veces pensaba que Mateo era más viejo que yo. Ahora creo que, de algún modo, él sabía que no estaría aquí por mucho tiempo. Todo cambió un martes. Recuerdo el color del cielo, el olor del viento, cada segundo de ese día. La enfermedad llegó de forma repentina, devastadora. Un diagnóstico inesperado, una condición agresiva. Fueron 3 días. 3 días entre la noticia y la partida. Un suspiro. El tiempo de un fin de semana. El tiempo justo para decir adiós sin saber que lo era. Cuando el médico entró a la habitación y me miró a los ojos, supe que el mundo se había detenido. No hubo palabras, solo el sonido de las máquinas apagándose, y mi grito atravesando las paredes del hospital. Caí de rodillas. Recé, imploré, grité. Pero fue inútil. Mateo se había ido. Mi niño. Mi sol. Después de eso, yo no era más que un cuerpo moviéndose por inercia. Una sombra dentro de una casa llena de recuerdos. Sus juguetes seguían en el suelo. Su aroma aún estaba en las sábanas. Cada rincón gritaba su nombre. Y yo solo quería desaparecer. Pero esa noche, la noche del funeral, ocurrió algo. Algo que mi mente todavía no consigue comprender. Algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida, y sobre la muerte. Porque fue en medio de ese abismo, cuando todo parecía perdido, que comprendí, por primera vez, que quizás, la muerte no es el final. El día en que mi mundo se detuvo. A veces, la vida cambia en un solo suspiro. No avisa, no se prepara. Solo irrumpe, como una tormenta que arrasa con todo lo que uno había construido. Para mí, ese día fue un martes. Un martes gris, sin promesas, sin señales, sin advertencias. Un día aparentemente común, hasta que dejó de serlo. Mateo despertó con fiebre. No era nada fuera de lo normal, pensé. Los niños se enferman, se recuperan, siguen jugando. Le preparé su desayuno, pero no quiso comer. Se quejaba de un dolor fuerte en el abdomen. Su carita, normalmente llena de luz, estaba pálida. Sus ojos, apagados. Lo llevamos al médico por precaución. Pero bastó una mirada, unos exámenes, y el rostro del pediatra cambió. Lo vi en sus ojos. Ese brillo que se apaga cuando las noticias son malas. Nos enviaron de inmediato al hospital. Decían que era urgente. Yo sentía que el tiempo se aceleraba, como si la vida hubiera pisado el acelerador hacia el abismo. En el hospital, todo fue una vorágine, análisis, preguntas, corridas. Palabras médicas que no comprendía, infección sistémica, falla orgánica, tratamiento intensivo. El diagnóstico fue como un balde de agua helada en el alma. Una infección viral extremadamente rara, agresiva, que atacaba el sistema inmunológico de manera fulminante. No había cura. Solo podíamos esperar. Y rezar. Mateo me miraba desde la cama del hospital. No lloraba. No parecía tener miedo. Solo me miraba, con esa mirada profunda que siempre me dejaba sin palabras. Tomó mi mano y me dijo: «No te preocupes, mamá. Todo va a estar bien».
Yo voy a estar bien. Y lo dijo con tanta paz, que por un instante, creí que así sería. Pero el reloj siguió corriendo. Las horas se hicieron eternas. Y entonces, vino la noche. Esa noche. La más oscura de mi vida. Los médicos entraban y salían del cuarto. Monitores pitaban. Alarmas sonaban. Yo solo podía orar. Clamar. Suplicar. Quería cambiar de lugar con él. Dar mi vida a cambio. Habría hecho cualquier cosa. A las 3:17 de la madrugada, Mateo cerró los ojos. Y no volvió a abrirlos. Recuerdo haber gritado. Recuerdo haberme lanzado sobre su cuerpo tibio, implorando que despertara. Pero su espíritu ya no estaba allí. Su cuerpecito, aún tan perfecto, tan sereno, ya no respiraba. Fue como si el universo entero hubiera enmudecido. Mi mundo, simplemente, se detuvo. En los días que siguieron, todo era neblina. No recuerdo cómo llegamos a la funeraria, quién organizó las flores, quién vino a dar el pésame. Nada importaba. Mateo no estaba. Y yo, me sentía vacía. Como si mi alma hubiera sido arrancada de mí. Esa noche, en la sala velatoria, mientras los demás dormían o lloraban en silencio, me senté sola, frente al ataúd de mi hijo. Cerré los ojos. Y le hablé. No sé si era una oración, un desahogo o una locura. Solo hablé. Le dije cuánto lo amaba. Cuánto me dolía. Cuánto deseaba volver a abrazarlo. Fue entonces, que ocurrió lo imposible. Una presencia invisible en la sala velatoria. El aire en la sala velatoria era espeso, denso, como si el dolor flotara suspendido entre las paredes. Las velas titilaban suavemente, proyectando sombras que danzaban en silencio. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, solo quedábamos unos pocos, mi esposo, mi hermana, y yo, sentada frente al pequeño ataúd blanco. La madrugada avanzaba lentamente. Nadie hablaba. No quedaban lágrimas. Yo me sentía agotada, vacía, como si el alma se me hubiera escapado con cada sollozo de las horas anteriores. Me acerqué a Mateo por última vez. Acaricié su cabello, tan suave como siempre. Le hablé en voz baja. Le pedí perdón por no haber podido salvarlo. Le supliqué que me diera una señal. Cualquier cosa. Fue entonces cuando ocurrió. Una brisa fría recorrió la sala. Pero no venía de ninguna ventana abierta. No había corriente de aire. Era diferente, no era un viento físico, sino una sensación. Un escalofrío que me recorrió la espalda, acompañado por un extraño calor en el pecho. Algo se movió dentro de mí, como si una energía invisible me envolviera. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de dolor. Era algo más. Algo nuevo. Algo que no entendía. De pronto, sentí un aroma muy sutil. Era el perfume favorito de Mateo. Aquel que él usaba solo en ocasiones especiales, y que aún tenía guardado en su habitación. Pero nadie lo había traído. Nadie lo había tocado. Era imposible que ese aroma estuviera allí, y sin embargo, lo estaba. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Cerré los ojos. El silencio era absoluto. Y entonces, en medio de ese silencio, lo sentí. Mateo. No lo vi con los ojos. No escuché su voz con los oídos. Pero su presencia era tan clara, tan palpable, que supe, sin lugar a dudas, que estaba allí. Era como si una bruma invisible me rodeara. Como si una corriente de amor puro y luminoso me abrazara por dentro. No podía explicarlo. No tenía lógica. Pero lo sentía. Y entonces, una imagen cruzó por mi mente. Mateo sonriendo. De pie, justo detrás del ataúd. Radiante. Vestido con una ropa que nunca había visto, blanca, sencilla, pero hermosa. Me miraba con ternura. No hablaba, pero su mirada me decía todo. Estoy bien, mamá. No tengas miedo. No estoy solo. Tragué saliva. Quise hablar, pero las palabras no salían. Solo pude llevar una mano al pecho y cerrar los ojos, dejando que esa energía me envolviera. En ese instante, sentí que algo dentro de mí comenzaba a sanar. Como si la desesperación se transformara lentamente en calma. Como si el abismo de la muerte comenzara a llenarse con algo distinto. Luz. Amor. Fe.
Pasaron unos segundos. Tal vez minutos. No lo sé. El tiempo pareció detenerse. Y así como llegó, la presencia se desvaneció suavemente. No de forma brusca, no con tristeza, sino con paz. Como una caricia que se aleja después de haber cumplido su propósito. Abrí los ojos. La sala seguía en silencio. Mi hermana dormía en una esquina. Mi esposo, sentado, con la cabeza entre las manos. Yo seguía allí, en paz. Por primera vez en días, sentí que podía respirar. ¿Había sido mi imaginación? ¿Un delirio provocado por el dolor? Tal vez. Pero algo dentro de mí sabía que no. Esa presencia, ese perfume, esa imagen, eran reales. Tan reales como la vida misma. Fue la primera vez que supe, sin ninguna duda, que Mateo no se había ido. Que su alma seguía viva. Que la muerte no era el final. Y fue en ese instante, en medio de la noche más dolorosa de mi existencia, que comencé a buscar respuestas. Porque si era cierto que lo que sentí fue real, entonces tenía que haber una explicación. Tenía que haber una forma de comprender lo que había vivido. Fue así como, sin saberlo, inicié un camino que cambiaría para siempre mi visión del mundo. Un camino hacia lo invisible, lo sutil, lo eterno. Los días posteriores al funeral fueron una mezcla de vacío y desconcierto. Volvíamos a casa con los brazos vacíos y un silencio que lo inundaba todo. Cada rincón tenía el eco de su risa, su olor, sus juguetes. Nada parecía tener sentido. Pero dentro de mí, algo se había encendido. Una certeza silenciosa, como una brasa encubierta entre cenizas. Mateo seguía vivo, de otra manera. No compartí lo que había sentido en la sala velatoria con nadie. Tenía miedo de parecer inestable. ¿Quién creería que había sentido la presencia de mi hijo muerto? ¿Quién no pensaría que era solo el dolor hablando por mí? Me guardé ese secreto. Pero el universo, parece, tenía otros planes. La primera señal llegó una mañana, apenas una semana después del entierro. Me encontraba en su habitación, tratando de ordenar sus cosas. No podía tirar nada. Cada objeto tenía un pedazo de él. Me senté en el suelo, con una caja de fotos sobre las piernas, cuando escuché un sonido suave, un clic. Me giré, desconcertada. La lámpara de su escritorio se había encendido sola. Pensé que quizá era un fallo eléctrico. Pero no. Revisamos todo. Nada explicaba el encendido. Y aún más extraño, no era la primera vez. A lo largo de esa semana, la lámpara se encendía sola, siempre a la misma hora, 10:13 de la mañana. La misma hora en que, según el parte médico, Mateo había sido internado. La segunda señal fue aún más directa. Soñé con él. Pero no fue un sueño común. Fue vívido, claro, lleno de detalles que nunca antes había experimentado. En el sueño, Mateo estaba en un campo verde, con árboles altos y luz dorada. Venía corriendo hacia mí, con los brazos abiertos. Me abrazaba. Me decía, mamá, no llores más. Estoy aprendiendo cosas nuevas. Hay muchas flores aquí. Y libros. Mucha luz. Me desperté con el corazón acelerado, pero con una paz que no se parecía a nada. Supe que no había sido solo un sueño. Era un encuentro. Un puente entre dos mundos. Las señales se multiplicaron. Canciones que sonaban en la radio justo cuando pensaba en él. Páginas de libros que se abrían solas con frases que parecían escritas para mí. Mariposas blancas que aparecían en lugares cegados. Fragancias suaves que llenaban su cuarto sin razón aparente. Una noche, mientras acariciaba su almohada, escuché con total claridad su risa. No fue un eco, ni un recuerdo. Fue real. Como si él estuviera justo allí, entre este mundo y otro. Fue entonces cuando decidí hablar con una amiga que era simpatizante del espiritismo. Yo apenas conocía el término. Pero ella, con una ternura infinita, me dijo algo que me marcó. Los que parten no se van. Solo cambian de forma. El amor no conoce fronteras. Tu hijo sigue contigo, y si abres tu corazón, él seguirá enviándote señales. Me prestó un libro. Uno pequeño, de portada sencilla, El libro de los espíritus, de Allan Kardec. Comencé a leer sin muchas expectativas, pero cada página me revelaba algo que, de algún modo, ya estaba grabado dentro de mí.
No era como aprender algo nuevo, sino como recordar algo olvidado. El texto hablaba de la inmortalidad del alma, de la comunicación entre el mundo espiritual y el material, de la existencia de espíritus que nos acompañan, nos guían, nos consuelan. Y, sobre todo, hablaba del amor que permanece más allá de la muerte. Sentí que no estaba sola. Que muchas madres, padres, hermanos y esposos en el mundo habían experimentado lo mismo. Y que lo que para otros era locura, para mí comenzaba a ser fe. Las señales eran reales. Mateo estaba allí. No en cuerpo, pero sí en alma, en presencia, en amor. Y poco a poco, comencé a hablarle en voz alta. A contarle mi día. A escribirle cartas. A cerrar los ojos y esperar sus respuestas en forma de intuiciones, sueños, coincidencias. No era resignación. Era transformación. Mi dolor no desaparecía, pero ahora caminaba junto a una esperanza nueva. Algo me decía que lo más extraordinario aún estaba por venir. Habían pasado varias semanas desde que comencé a recibir las señales de Mateo. Mi corazón, aunque aún herido, se sentía menos solo. El dolor se había transformado en una búsqueda. Necesitaba entender, confirmar, tocar esa otra realidad que se había abierto frente a mí. Fue en medio de esa búsqueda que algo inesperado ocurrió. Una tarde, mientras recogía unas cosas en la librería del barrio, una mujer se me acercó. No la había visto entrar. Vestía con sencillez, pero su mirada era distinta, profunda, serena, como si pudiera ver más allá de lo evidente. Me sonrió con dulzura. Perdona que te interrumpa, dijo suavemente. No quiero incomodarte. Pero necesito decirte algo, alguien muy pequeño está a tu lado. Dice que se llama Mateo. Y te ama con todo su ser. Sentí que el mundo se detenía. El aire desapareció de mis pulmones. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Cómo sabía lo que yo había estado sintiendo? Me quedé paralizada, entre el miedo y una extraña sensación de consuelo. No tengas miedo, continuó ella. Soy medium. No siempre hablo con desconocidos, pero cuando un espíritu se acerca con tanta fuerza, insistiendo, con tanto amor, simplemente no puedo ignorarlo. Me invitó a sentarme en una pequeña banca cerca de la tienda. Dudé. Pero algo dentro de mí, una voz interior suave pero firme, me decía que debía escucharla. Mateo ha estado muy cerca de ti, me dijo. Me mostró su habitación, sus juguetes. Él está feliz de que estés leyendo, de que no lo hayas olvidado. Pero también quiere que sepas que está creciendo. Aprendiendo. Y que algún día volverán a verse. Yo no podía hablar. Las lágrimas caían sin que pudiera contenerlas. Te manda una imagen, añadió. Una mariposa blanca en tu mano. Dice que la viste y supiste que era él. Él confirma que sí, que era su forma de saludarte. Mi cuerpo se estremeció. Semanas antes, mientras lloraba en el jardín, una mariposa blanca se había posado sobre mi mano. Fue por un instante. Yo sentí algo, pero lo había dudado. Ahora, esa duda se disolvía. Mateo me lo había confirmado. Él también quiere que dejes de culparte, dijo con una voz casi maternal. Que lo que ocurrió no fue tu culpa. Que su tiempo, aunque corto, fue perfecto. Y que el amor que compartieron es eterno. Me quebré por dentro. Era como si esas palabras llegaran directo a una herida que solo él conocía. La culpa había sido mi sombra. Pero ahora, esas frases eran un bálsamo. No eran solo palabras. Era Mateo, hablándome a través de ella. La medium, cuyo nombre supe más tarde era Clara, me habló también de la misión de las almas jóvenes, del propósito de algunas encarnaciones breves, de cómo ciertos espíritus vienen solo por un tiempo para dejar lecciones, transformar vidas, y luego partir. Me habló de cómo el amor los guía de regreso al plano espiritual y de cómo ese mismo amor puede abrir portales de comunicación con quienes seguimos en la tierra. Nos despedimos sin intercambiar números ni direcciones. Clara me dijo que si volvía a necesitarla, el universo se encargaría de reunirnos otra vez. Y desapareció entre la gente de la calle, como si nunca hubiera estado allí. Volví a casa distinta. Más liviana. Más fuerte. Más conectada. Sentía a Mateo más cerca que nunca. Y con esa experiencia, algo dentro de mí se abrió. Ya no solo recibía señales.
Ahora las entendía. Las honraba. Las agradecía. Fue esa noche, después de escribirle una carta a mi hijo, que tomé una decisión que cambiaría mi vida. Quería seguir este camino. Quería comprender más. Quería hablar con otras madres, con otros corazones rotos. Quería aprender del mundo espiritual. Quería saber más de Allan Kardec, de Chico Xavier, de los mensajes que cruzan el velo invisible. Porque ahora sabía que la muerte no era el final. Era apenas el comienzo. Pasaron algunos días desde aquel encuentro con Clara, la medium. Su voz seguía resonando en mi interior como un eco sagrado. Había algo diferente en mí desde entonces. Me sentía acompañada, observada con amor desde otro plano. Comencé a escribirle todos los días a Mateo en un cuaderno que titulé Nuestro puente. Era mi forma de sostener el hilo invisible que nos unía. Una tarde, mientras organizaba documentos antiguos en una caja que había dejado guardada tras su partida, encontré algo que me dejó sin aliento. Era un dibujo de Mateo, uno que jamás había visto antes. En él, había una mariposa blanca volando sobre una nube, y abajo, con su letra de niño aún insegura, había escrito: «Mamá, todo está bien en el cielo. Yo te espero con flores». Me arrodillé en el suelo, sosteniendo ese papel como si fuera un tesoro sagrado. No recordaba haberlo visto, ni que él me lo hubiese mostrado. Y sin embargo, estaba ahí, como si lo hubiese dejado para este preciso momento. Esa noche no pude dormir. Algo en mi corazón me decía que Mateo intentaría decir algo más. Encendí una vela en su habitación, coloqué el dibujo en su escritorio, y me senté a meditar, repitiendo suavemente su nombre. Fue entonces que ocurrió. Al día siguiente, recibí una llamada. Era de una mujer llamada Beatriz, voluntaria en un centro espírita que había conocido a través de mi amiga. Me preguntó si podía visitarme, que algo muy especial había llegado para mí. Dudé. Pero acepté. Sentía que el universo estaba moviendo los hilos nuevamente. Cuando Beatriz llegó, traía un sobre en sus manos, cuidadosamente sellado. Me miró con ternura antes de entregármelo. Esta carta fue recibida por uno de nuestros médiums durante una reunión espiritual. El nombre de tu hijo fue claramente mencionado. Y supe, en lo más profundo de mí, que debía llegar a tus manos. Mis manos temblaban al abrir el sobre. Dentro, había una hoja escrita con caligrafía serena, pausada, impregnada de amor. Decía así: «Mamá querida, no estás sola. Yo sigo a tu lado. Te veo llorar por las noches y quisiera abrazarte como antes. Pero ahora te abrazo con el viento, con la luz del sol, con las mariposas. Estoy aprendiendo mucho aquí. Hay niños conmigo, y maestros que nos enseñan con paciencia. Nos dicen que nuestros papás nos extrañan, pero que debemos enviarles paz y esperanza. Mamá, no te culpes más. Todo fue como debía ser. Yo vine para llenarte de amor y ayudarte a despertar algo que ahora estás empezando a entender. A veces, me siento junto a ti cuando escribes. Leo tus palabras. Y quiero que sepas que también te escribo, desde este lugar donde todo es luz. Te amo más allá del tiempo y del cielo. Tu hijo. Mateo. Me quebré. Leí esa carta una y otra vez, empapándola de lágrimas. No había duda. Era él. Su forma de hablar. Sus palabras simples, sinceras. Su ternura. Era como si hubiese cruzado el velo para decirme que la muerte no nos había separado, solo nos había enseñado a amar de una forma más profunda. Beatriz me explicó que la psicografía, la escritura mediúmnica, era una forma legítima de comunicación entre los espíritus y sus seres amados. Me habló de Chico Xavier, el médium brasileño que había recibido miles de cartas de hijos fallecidos, reconectando a cientos de familias con el consuelo de saber que la vida continúa. Yo no conocía su historia. Pero en ese momento supe que debía conocerla. Porque lo que había sucedido conmigo no era un caso aislado. Era una puerta abierta a una verdad más grande. Guardé la carta en mi cuaderno, junto con el dibujo de la mariposa. Esa noche, por primera vez desde que Mateo partió, dormí en paz. Supe que él estaba vivo. Que crecía. Que me escuchaba. Y que algún día, de alguna forma, volveríamos a encontrarnos. Y así, la oscuridad comenzó a dar paso a la luz. La carta de Mateo marcó un antes y un después en mi vida. Supe,
con cada fibra de mi alma, que no estaba sola en ese camino invisible entre dos mundos. Lo que viví fue tan profundo, tan transformador, que sentí la necesidad de compartirlo. Fue así como me animé a asistir a una charla pública en el Centro Espírita donde Beatriz era voluntaria. La sala estaba llena. Había un silencio cálido, una energía serena que no sabía describir. Hombres, mujeres, ancianos, todos con una historia en el corazón. Y fue ahí, sentada en la penumbra de ese pequeño salón, que escuché a Clara, la misma médium que me había abordado semanas antes, contar algo que me estremeció. Relataba el caso de una madre que había perdido a su hija de apenas 4 años en un accidente repentino. La madre, consumida por el dolor, comenzó a recibir señales de su pequeña, luces que se encendían solas, una canción que sonaba sin explicación, un peluche que aparecía fuera de lugar. Y luego, la carta. Una psicografía recibida por Clara, llena de detalles íntimos imposibles de conocer por otra persona. La carta hablaba de un paseo en bicicleta, de una canción que la madre le cantaba por las noches, y de una promesa que la niña había hecho, volver a encontrarse en un jardín lleno de margaritas. Esa historia me atravesó. No solo por la similitud con mi experiencia, sino por la emoción que invadía la sala. Muchos comenzaron a llorar en silencio. No de tristeza, sino de algo más profundo, identificación. Porque el dolor compartido nos une, pero la esperanza compartida nos transforma. Al final de la charla, una mujer se me acercó. Su nombre era Laura. Había perdido a su hijo adolescente hacía 3 años. Me tomó de las manos con fuerza y me dijo: «Yo también recibí una carta. Y no sabes cuánto me ayudó. Pensé que estaba perdiendo la cordura. Pero escuchar a otros padres, ver que no estoy sola, me devolvió la fe. Me devolvió a la vida». Laura me mostró una fotografía de su hijo, y compartimos nuestras experiencias con una naturalidad que solo el dolor común puede permitir. Ella me habló de libros, de conferencias, de grupos de apoyo espirituales donde padres como nosotras se reunían para sanar desde el amor. Me sentí abrazada por una red invisible de madres, padres, hermanos, hijos, todos conectados por la misma herida, y por la misma esperanza. Fue en ese ambiente que empecé a conocer con profundidad las enseñanzas de Allan Kardec. Descubrí que la comunicación con los espíritus no era algo fantástico o supersticioso, sino una posibilidad natural, guiada por leyes espirituales tan reales como las físicas. Aprendí que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo, que evoluciona, que progresa, y que nunca se desconecta del amor verdadero que vivió en la tierra. Leí los libros de Chico Xavier, donde miles de familias brasileñas recibieron cartas de sus seres queridos fallecidos. Historias reales, verificadas, conmovedoras. Una tras otra, hablaban de encuentros, de perdón, de reencuentros en el plano espiritual. Y comprendí que lo que me había ocurrido no era un milagro aislado, era parte de una realidad mayor. Yo no era una elegida. No era especial. Solo era una madre con el corazón abierto y el alma dispuesta a escuchar. Esa noche, al volver a casa, abrí mi cuaderno y escribí: «Hoy entendí que el amor no termina con la muerte. Que hay otros como yo. Que nuestros hijos no han desaparecido. Solo han cambiado de casa. Y desde allá, nos enseñan a vivir de nuevo». Y así, con cada historia que escuchaba, con cada lágrima compartida, la presencia de Mateo se hacía más clara, más luminosa. Ya no era solo mi hijo. Era parte de una red de almas que venían a recordarnos lo que realmente somos, eternos. Desde aquella noche en la que comprendí que no estaba sola, la presencia de Mateo comenzó a manifestarse con más frecuencia, de formas sutiles pero poderosas. Empecé a notar que mis sueños se volvieron un espacio sagrado, un puente donde la comunicación con mi hijo se hacía más clara y llena de significado. Una noche, después de un día especialmente difícil, me sumí en un sueño que aún hoy puedo recordar con una nitidez que traspasa el tiempo. Estaba en un jardín inmenso, lleno de flores de colores vibrantes, donde el aire parecía vibrar con una paz indescriptible. Y allí estaba Mateo, sonriendo, con los ojos llenos de luz, esperándome con los brazos abiertos. No era un sueño cualquiera. Era una experiencia que trascendía el dormir. Mateo me habló con ternura, con esa voz que solo el amor puede conjurar. «Mamá, aquí estoy bien. No tienes que temer.
Te prometo que siempre estaré contigo, cuidándote y guiándote. Solo tienes que abrir tu corazón y escuchar. Sentí una alegría inmensa, pero también un compromiso profundo. En ese momento, comprendí que nuestra conexión iba más allá de lo físico, y que los lazos del alma no pueden romperse por nada en este mundo. Desde entonces, cada vez que sentía que la tristeza me invadía, cerraba los ojos y buscaba ese jardín en mi mente. Sabía que Mateo estaba allí, esperando, enviando paz y fuerza. Con el tiempo, comencé a anotar mis sueños, mis sensaciones, las señales que recibía. Descubrí que no estaba soñando sola. Muchas madres y padres espiritistas me contaban historias similares, encuentros en sueños, mensajes simbólicos, promesas hechas desde el más allá. Aprendí que los sueños son una vía fundamental para la comunicación espiritual, una puerta abierta para sanar el dolor y fortalecer la esperanza. Esta enseñanza me la transmitió un maestro espiritual, que conocí en uno de los encuentros del centro espírita. Los sueños no son solo imágenes al azar, me dijo. Son la manifestación del alma en su deseo de reconexión. Son la voz de los que amamos, que no se han ido. Solo debemos aprender a escuchar con el corazón. Esa promesa en sueños me acompañó durante meses, dándome la fuerza necesaria para seguir adelante, para encontrar sentido en el dolor, para abrirme a la fe y a la esperanza. Una noche, soñé con una mariposa blanca que revoloteaba a mi alrededor, tal como en aquel dibujo que encontré tiempo atrás. Mateo me sonreía y me decía: «Mamá, cada vez que veas una mariposa, recuerda que estoy cerca, enviándote mi amor». Desde entonces, cada mariposa que cruzaba mi camino se volvió un mensaje sagrado, un recordatorio de que la vida es eterna, y que nuestro vínculo trasciende el tiempo y el espacio. Desde aquel primer suspiro de esperanza hasta las promesas susurradas en sueños, la historia de Mateo y la mía es un testimonio vivo de que el amor no conoce fronteras, ni siquiera la muerte. Si tú también has vivido la pérdida, el desconsuelo o has sentido la presencia de un ser querido desde otro plano, quiero que sepas que no estás sola. Aquí, en este espacio, somos una familia que camina unida en la fe, el consuelo y la esperanza. Te invito a que te suscribas a este canal para seguir compartiendo estas historias que alimentan el alma, que traen luz en la oscuridad y que nos recuerdan que la vida continúa, más allá de lo visible. Déjame acompañarte en este camino de sanación y amor infinito. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguna historia que puede transformar tu corazón. Porque juntos, con fe y amor, seguiremos descubriendo que el verdadero milagro está en nunca dejar de creer.